es un globo de agua y ese globo comienza a llenarse de agua y se va distendiendo. Pero entre más se distiende, ¿qué le pasa a la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? A ver, Disminuye. jóvenes, Disminuye. disminuye, disminuye, porque entre más agua entre, va a llegar un momento que el globo va a explotar. Él no se va a achicar, porque el volumen lo está ocupando la sangre, el agua en este caso. Así mismo pasa en el vaso sanguíneo, ¿ok? Claro, también hay otros mecanismos de regulación que ayudan al vaso a soportar esto, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Bien, entonces la presión se mide en milímetros de mercurio. Una presión normal en un individuo es de 120/80 y se presenta como una fracción. El numerador es la presión sistólica y el denominador es la presión diastólica. ¿Ok? Esto es muy importante. Tenemos también lo que es otra, otra variable importante, que es el pulso arterial. Ese pulso arterial no es más que esa expansión o esa dilatación que tiene el vaso, que va a recorrer todo el vaso. O sea, vamos a poner, donde se da una onda, que se distiende, esa distensión va a recorrer todo el vaso sanguíneo. Y ese es lo que nosotros percibimos como pulso, la distensión, en ese punto que tenemos el dedo del vaso sanguíneo. Por eso lo percibimos como un pulso. Entonces, el pulso es importante porque nos indica de forma indirecta o forma directa la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces también no puede indicar algún trastorno a nivel de esa frecuencia. Puede ser a una taquicardia, que es cuando la frecuencia está por arriba de 100 ciclos por minuto, o una bradicardia cuando la frecuencia está por debajo de 60 ciclos por minuto. Y tenemos entonces una, una frecuencia normal, que es cuando está entre 60 y 100. ¿Ok? Pero por arriba hablamos de arritmia, ¿ok? A una rima por arriba de 100, otra rima acá abajo de bradicardia que es menor a lo normal, y que son importantes manejarles y lo podemos medir a través del pulso sanguíneo. ¿Ok? Claro, aquí juega un papel importante también la presión arterial. Si la presión arterial se cae, el pulso va a comenzar a volar. ¿Ok? Si perdemos sangre o líquido, la presión arterial, perdón, la frecuencia va a volar, va a aumentar, producto a eso, que lo vamos a explicar más adelante en la parte de hemodinámica. ¿Ok? Entonces, la diferencia, porque el pulso no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Ok? Como ven aquí abajo, aquí en la presión diferencial o de pulso, que no es más que la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Qué nos indica esto? El grado de salud de los vasos sanguíneos, de arteria y vena, ante la presión arterial. Si tenemos una presión arterial muy elevada, póngale que la presión arterial, acuérdense, normal sería 120/80. Así que la diferencia entre ellas dos sería 40, que es lo que está soportando la distensión del vaso. Por arriba de ese valor de 40, hablamos 50, 60, 70, 80, ¿verdad? En donde la presión arterial sistólica puede aumentar y la diastólica puede aumentar, pero poco, entonces la diferencia va a ser más alta. Así que ahí el vaso está exigido, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una presión diferencial elevada, el vaso se está comprometiendo la resistencia del vaso. Es decir, que a nivel de los capilares, puede ser a nivel cefálico, a nivel cardíaco, pudieran darse unas rupturas, ¿no? Que pueden presentar isquemia y eso traer alguna lesión a nivel nervioso o a nivel cardíaco. A nivel nervioso, pues podríamos hablar de un ACV, ¿verdad? Donde el vaso se rompe y hay áreas que no reciben sangre, la persona va a comenzar a tener una isquemia cerebral y le da un ACV, ¿ok? Entonces ahí pueden darse lo que los famosos am, derrames, ¿sí? En donde la persona
puede presentar ciertas lesiones nerviosas, como el habla, la parte motora, que no puede mover una parte de los miembros. Puede ser que la parte, la mitad corporal esté espástica y ¿cómo se llama? El brazo lo tenga flexionado y muy tónico, y la pierna, la pierna de ese mismo lado la tenga totalmente espástica. Entonces él no va a poder mover ese lado del cuerpo por el ACV. ¿Ok? Ya, ya después los cambios vendrán por la fisioterapia que le den. Pero en principio sería producto de eso. ¿Ok? Un aumento en la presión arterial. Tenemos la presión arterial media, que no es más que es la mínima presión, o la presión media, perdón. Cuando hablamos de presión media, entre la presión arterial, el valor de la presión arterial sería el valor promedio que está llegando a los órganos. En una presión, en una presión arterial media normal, estaría en 93,33, 93,33 milímetros de mercurio, que es lo que en una presión de 120/80 permite que haya una buena perfusión. Pero hay una perfusión o hay una presión mínima para la irrigación de los órganos, que es de 60 milímetros de mercurio. Por debajo de eso, ya el riñón comienza a tener problemas y se comienzan a presentar ya las patologías en el individuo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, nosotros podemos tener presión normal entre 60 y 89 y presión diastólica entre 90 y 139. Pero esta presión 139, ya sobre 130 ya se habla de una hipertensión leve. Eso ha cambiado hoy día. ¿Ok? Entonces, eso habría que tomarlo en cuenta porque hay que revisar en el paciente si es la presión que tiene permanente o es porque eh, con motivación, por, por estrés, qué sé yo, que pueda tener la presión elevada. Alguna angustia, algo, entonces eso puede tender a elevar la presión. Si no resuelve ese problema, lo va a mantener por un largo tiempo. Bien, pero si ya es un problema de hipertensión, ya habría que entonces medicarlo, ¿ok? Y darle dieta. Entonces tenemos que la presión arterial media no es más que la presión arterial diastólica más un tercio la presión diferencial o de pulso. Esta que ustedes ven aquí, presión sistólica menos presión diastólica. Entonces aquí yo te pondría una presión normal 80, acá yo pondría 120 menos 80, me va a quedar en 40 entre 3, me da a 13,33 más 80, entonces me queda en 93,33 milímetros de mercurio la presión arterial media, suficiente para irrigar todos los órganos. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, la presión arterial también depende, hemodinámicamente ahora hablando, de dos variables importantes, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. El gasto cardíaco no es más que la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Y eso lo hace por el vaciado en cada ciclo cardíaco en este caso, del ventrículo izquierdo, que vacía el volumen sistólico final. ¿Ok? Entonces, cada, eh, cada ciclo va a expulsar un volumen de sangre y ese volumen sumado en un minuto no va a dar gasto cardíaco. ¿Ok? Que dice que es de 5.2 litros por minuto. Y la resistencia periférica total no es más que la tonicidad que tienen los vasos periféricos, es decir, el grado de constricción que tienen los vasos periféricos. Eso va a definir la resistencia periférica. Y eso se va a regular. Uno, esta regulación de estas dos variables está dada por el sistema autónomo, por el sistema simpático y el parasimpático. ¿Okay? Los dos trabajan simultáneamente, uno acelerando y el otro inhibiendo esa aceleración o frenando la aceleración, disminuye. Y ellos van a llegar al centro vasomotor
o centro cardiovascular que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, que es donde se va a regular esta, estas variables y también a nivel del mismo corazón se va a regular su frecuencia, su fuerza y su conducción eléctrica. ¿Ok? Eso vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, aquí tenemos el capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo, él tiene un extremo del capilar que filtra y en el otro extremo o el otro área absorbe. ¿Ok? Cuando yo digo filtra, es que filtra la sangre y lo que va a salir del plasma hacia el intersticio. Esto depende de varias presiones. Dentro del capilar depende de la presión hidrostática del capilar y esta presión hidrostática depende de la presión arterial del individuo. ¿Ok? En el caso de el extremo de absorción, se va a absorber el plasma hacia el interior del capilar. Eso depende de la presión colidosmótica que esté, que es la que define esto. Esa presión colidosmótica es la que tienen las proteínas que están en la sangre. Entonces, entre más proteínas hay en la sangre, la presión colidosmótica va a ser mayor. Y la tendencia es a introducir, en este caso, plasma al interior de la sangre. Entonces el volumen se restaura. Esa es una de las maneras de lo que se da la dinámica capilar, que por un lado se filtra y por el otro lado se absorbe y se mantiene el volumen dentro de los capilares y los vasos sanguíneos. ¿Ok? Es una forma de regular volumen. Entonces, en este cuadro estamos viendo las diferentes condiciones en cuanto al diámetro del vaso sanguíneo, la cantidad de vaso o flujo que está entrando y cómo varía la presión. En este caso, un flujo normal o un diámetro del vaso normal, vamos a tener una presión normal. Acá tenemos un aumento del flujo sanguíneo, que no habla que dice demasiada, pero el, el, el diámetro del vaso se mantiene igual. Pero al aumentar el flujo, es como si el vaso se hubiera reducido. Porque ahora la presión que hace ese flujo sobre el vaso es mayor. Así que eso va a elevar la presión arterial. Eso va a elevar la presión arterial. Es lo mismo como en el caso de abajo. En el caso de abajo tenemos un flujo normal, pero ahora hay vasoconstricción. Al ver vasoconstricción, se asemeja a lo mismo que sucedió en el caso anterior y lo que vamos a tener una presión elevada. ¿Ok? Son las diferentes instancias que se pueden mantener la presión producto a la acción combinada del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, uno aumentando frecuencia y el otro provocando la vasoconstricción, o aumentando flujo sin todavía aumentar la vasoconstricción. Y eso me va a elevar la frecuencia, la presión arterial. Puede ir o regular la presión arterial, pero no necesariamente va a estar alta. La puede regular en función a esos dos mecanismos, de aumentar el flujo o producir una vasoconstricción. Entonces, la, este flujo va a estar condicionado dependiendo, dependiendo cómo esté ese flujo, en función de la resistencia periférica. En la resistencia periférica van a intervenir varios factores. Uno es la viscosidad o volumen. La viscosidad o volumen, dependiendo si es un volumen, simplemente entra solvente a la sangre, entonces la sangre se mantiene, va a estar más disminuida y va a correr más. Pero si la viscosidad aumenta, entonces ahora el corazón tiene que hacer más fuerza, ¿ok? Para bombear esa sangre. La elasticidad de las paredes de los vasos. Esta elasticidad en las personas jóvenes hay bastante elasticidad, pero a medida que la persona se va envejeciendo, esa elasticidad se va perdiendo. Entonces eh, la resistencia periférica, la paciente la va a tener ya no normal, sino aumentada. Y la presión arterial va a tender a tenerla elevada, ¿ok? Producto a esta elasticidad que se ha ido perdiendo. El grosor del vaso, acuérdense que
En cuanto al grosor del vaso, hablamos ya de una arteria o una vena. Las arterias son vasos de alta presión y las venas son de baja presión. Por eso las arterias son más gruesas que los vasos. El estado de dilatación, que es lo que hablamos acá de la elasticidad de los vasos, de las paredes. Eh, Acuérdense que igual como en la elasticidad, como se pierde, ahora se distiende menos. Se distiende menos el vaso cuando pasa el flujo sanguíneo y eso tiende a tener, a elevar la presión. ¿Ok? El estado de constricción del vaso. Entre más constricción hay, más presión, la presión aumenta. Claro, eso depende cómo esté el gato cardíaco. Si el gato cardíaco está disminuido mucho o demasiado, entonces por más que nosotros o por más que el sistema produzca vasoconstricción, esto no va a ser suficiente para mantener la presión en rangos normales, ¿ok? Sino que se va a caer, porque el volumen que sale del corazón va a ser menor y al aumentar la frecuencia cardíaca, producto de la descarga simpática, ahora el volumen expulsado va a ser menor, del corazón va a ser menor y entonces la persona se cae. Es el caso de las personas mayores, ustedes han visto las personas mayores cuando se levantan rápidamente de un sillón, le tiende a dar mareo. Es más, a ciertas personas jóvenes le da mareo. Eso se llama presión ortostática. En ese caso, ahí la gravedad juega un papel importante en donde no deja que la sangre fluya hacia los centros superiores y entonces ahí no llega oxígeno al cerebro y le da cierto mareo y ciertas cosas. ¿Ok? Ok, aquí para que vean, bueno, esto sería el diámetro del vaso o la luz del vaso. Este es el grosor de la arteria, pero la tensión arterial, como ya yo dije, depende de dos factores importantes: el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Entonces, el gasto cardíaco, ¿de qué depende? Del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Esto es el gasto. Y la tensión arterial o la presión arterial depende del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Pero ese es desde el punto de vista hemodinámico. Hemodinámico. ¿Ok? Hemodinámico. Eh, entonces, como ya yo dije, el gasto cardíaco va a depender del flujo, del volumen de sangre que esté saliendo del ventrículo izquierdo hacia los sistemas. Y si hay pérdida de volumen, eso va a hacer que haya una descarga simpática y aumente la frecuencia, aumente la fuerza y aumente la conducción eléctrica en el corazón. Eso puede tender a elevar el gasto cardíaco y mantener la presión arterial, ¿verdad? Y si hay, y si hay pérdida también, se puede dar por la descarga simpática, también se da una vasoconstricción, que eso aunado al aumento del gasto cardíaco, eleva aún más la presión arterial, que la vamos a ver más adelante. Bien, dice, en el corazón la sangre fluye de un área de mayor presión sanguínea hacia un área de menor presión sanguínea. Eso ya lo sabemos, que viene de aurícula a ventrículo. Pero en las aurículas, la presión auricular debe ser suficiente, debe tener suficiente gradiente que supere a la ventricular para que se abra las válvulas atrioventriculares y facilite entonces ahora la expulsión de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Okay? La aurícula se contrae, expulsa, aumenta el gradiente de concentración, se abren las válvulas atrioventriculares y la sangre sale hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo se llena de sangre, él todavía, la válvula atrioventricular están abierta, él comienza con una contracción isovolumétrica, es decir, el mismo volumen que está dentro del ventrículo no es expulsado, sino que él comienza a contraerse y a aumentar el gradiente dentro del ventrículo, el gradiente de presión dentro del ventrículo. Ese gradiente al ir aumentando hace que la válvula atrioventricular se cierre y al seguir contrayéndose va elevando más aún la presión ventricular y esa presión intraventricular debe superar
a las válvulas semilunares que están en la arteria aorta y en la arteria pulmonar, ¿ok? Son las válvulas semilunares. Al superar ese gradiente de presión ahí, ahora la válvula semilunar se abre aórtica y pasa la sangre del ventrículo a la aorta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos que que el ventrículo se está contrayendo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una fuerza que se llama la precarga, ¿ok? Que todavía no está expulsando sangre, está contrayendo. Hasta que supera el gradiente y entonces es expulsada la sangre en volúmenes normales y pasa entonces hacia las arterias. En las arterias hay otra fuerza que se llama postcarga, que es la fuerza que se opone a la sangre que viene saliendo del, del ventrículo. Eso lo hace la sangre que está en la aorta. Esa resistencia la hace la sangre que está en la aorta. Entonces, pero como la presión es tan alta, la precarga supera la poscarga y la sangre fluye a través eh, en este caso, la aorta. Si fuese al revés, que la poscarga aumenta, entonces la sangre no pasa a la aorta. ¿Ok? Eso es muy importante de manejarlo, güey. Bien, entonces seguimos, pues. Este es el ciclo cardíaco. Acuérdense que el ciclo cardíaco es una sístole y una diástole. Primero, vamos a comenzar. Comenzamos entonces con la fase de eyección. Dice, en algún momento la presión del ventrículo superará la presión de las grandes arterias, que es lo que hemos hablado del seno carotídeo perdón, de la arteria pulmonar y en este caso la aorta. En este instante se abrirán las válvulas simoideas, es decir, si hablamos de válvulas simoideas, estamos hablando a nivel del ventrículo y saldrá la sangre hacia la válvula, perdón, saldrá la sangre hacia la aorta y la arteria pulmonar. Entonces viene la fase de llenado ventricular, esa es la fase de eyección hacia la aorta. Luego sigue, vamos a poner así, la fase de llenado ventricular, pero previo a eso, primero debe darse esto acá. Primero debe ser eso acá. Viene una fase de relajación isovolumétrica, es decir, el volumen, cuando la fase de eyección sale, ¿verdad? Eh, Luego viene una fase de llenado en el ventrículo, que entra sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿ok? Tanto izquierda como derecha, a ventrículo derecho y a ventrículo izquierdo. Entonces, acuérdense que ellos están separados por una válvula. En este caso, sería la válvula eh, atrioventricular, ¿ok? Bien, entonces, al llenarse la aurícula, ella crea un gradiente de presión y lo pasa, al ser mayor en la aurícula, lo pasa hacia el ventrículo, abriendo la válvula atrioventricular. La sangre pasa al ventrículo. El ventrículo ahora se llena de sangre, pero todavía no se ha contraído. Cuando él comienza a contraer, es una relación, ahí hay una relación isovolumétrica. Primero hay una relación isovolumétrica en donde el ventrículo no se ha contraído y ya el volumen de sangre está dentro. Luego él comienza, se da lo que es el llenado ventricular, que es el que tenemos acá, el llenado ventricular producto a esta relación que se ha llenado. Aquí, como ven, se inicia a abrirse las válvulas atrioventriculares. Eso es cuando viene de la aurícula. La sangre pasará de aurícula a ventrículo debido y al final de la fase, las aurículas se contraen impulsando la sangre con más fuerza hacia el ventrículo, ¿ok? Y luego viene la fase de contracción isovolumétrica. O sea, que ya el ventrículo llenado de sangre, ahora el ventrículo comienza ¿qué? A contraerse. A esa condición que se contrae y no expulsa sangre,
¿ok? Se llama contracción isovolumétrica. Pero a medida que sigue contrayéndose, el gradiente de presión aumenta. A esa fuerza que se forma ahí le llamamos precarga. Es la contracción de ventrículos sin todavía expulsar sangre. Esa precarga va a aumentar dependiendo del volumen que tenga el corazón y al gradiente de presión que se esté formando. ¿Sí? En este caso, en este caso, las válvulas AB y las semilunares están cerradas, esa contracción isovolumétrica, el gradiente de presión sigue aumentando hasta que supera la presión ventricular, aumenta, aumenta y supera a la válvula simoidea o semilunar, aórtica y pulmonar y arteria pulmonar. ¿Qué sucede? Al superar ahora la sangre sale del ventrículo y sale del ventrículo hacia la aorta. ¿Ok? Luego viene una fase de relajación nuevamente, donde el ventrículo se va a llenar, se le pasa sangre a la aurícula y sigue el ciclo nuevamente. Hasta que, Profe, bueno, se da esto, que es la eyección que sale del ventrículo, en este caso izquierdo. Dime. disculpa una pregunta. ¿Cuál es el orden de las fases? Primero es eyección y después es llenado ventricular. Ajá. Luego seguimos con una contracción, espérate, una contracción isovolumétrica y terminamos acá. Ah, por último la relajación. Ok, Ah, gracias. y seguimos. ¿Ok? Bien, entonces hablamos de la regulación de la presión arterial. Aquí es un proceso complejo porque ya hablamos de que participan el sistema nervioso autónomo con el área simpática y parasimpática del centro vasomotor que está en el bulbo. Entonces, los efectos que vemos de esta regulación es una o vasodilatación, que el vaso aumenta su diámetro o disminuye su diámetro. Pero esto no se queda ahí, porque también va ahí no solamente en el vaso, en el corazón y a nivel de los riñones. ¿Ok? Entonces, como ven, como ya yo le dije, la parte simpática aumenta produciendo un efecto cronotrópico, que es frecuencia, inotrópico, que es fuerza, y dromotrópico, que es la conducción eléctrica positiva, es decir, que aumenta. Cuando hablamos de un efecto cronotrópico, ionotrópico y dromotrópico negativo, es por la parte parasimpática y lo que va a hacer es inhibir o disminuir la frecuencia, fuerza y conducción eléctrica. ¿Ok? Eso es lo que hace el sistema autónomo. Bien, vamos a definir bien esto, y después lo vamos a ver con un diagrama. Primero que todo, a nivel del callado aórtico y del seno carotídeo, están estos receptores o presorreceptores, o también le llaman mecanorreceptores, que ellos están monitoreando, en este caso cuando se le dice varoreceptores, miden la presión que está soportando el vaso. ¿Y cómo la mide? Por la distensión del vaso, de las paredes del vaso. Al distenderse, eso hace que los varoreceptores o presorreceptores se exciten y envíen más potenciales de acción hacia el área cardiovascular. ¿Ok? Produciendo el efecto entonces cronotrópico, inotrópico, hidromotrópico positivo. ¿Ok? Bueno, en este caso, vamos a verlo ya bien definido. Si los varoreceptores están aumentados, porque la presión está alta, entonces eso va a hacer que el sistema parasimpático descargue más. O sea, va a haber una inhibición del simpático, va a disminuir el simpático, porque se va a hacer la regulación. Ahora ellos van a enviar menos potenciales de acción a, o sea, si aumenta la presión arterial, ellos aumentan su frecuencia de disparo, ¿ok? Pero ¿hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde van a ir? Hacia eh, el área depresora
de, de- del sistema vasomotor o del centro cardiovascular. Porque en el centro cardiovascular tenemos tres áreas. Dos áreas presoras y un área depresora. ¿Ok? Entonces, esa conexión va a ir directamente al área depresora. Al aumentar los vasoreceptores, su descarga no está indicando que haya alta presión, va a ir al área parasimpática y el simpático, al ser excitado, descarga más acetilcolina hacia el corazón, hacia los vasos sanguíneos, en este caso, hacia también bueno, en este caso, solamente al corazón y a los vasos. Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar la excitación del parasimpático, se descarga más acetilcolina y en el corazón hay receptores M3, muscarínico M3, muscarínicos que van a responder a esta descarga y van a producir entonces un efecto cronotrópico, inotrópico y dromotrópico negativo. Negativo. ¿Ok? Disminuyendo así la presión y la vasoconstricción y eso tiende a disminuir la presión arterial. ¿Ok? Eso en cuanto se aumenta la presión. Cuando disminuye la presión dado porque hay pérdida, póngale, de fluido, sangrado o diarrea o vómito, al disminuir el volumen circulante efectivo a nivel del sistema circulatorio, ahora el gasto cardíaco se cae. Al caerse el gasto cardíaco, la presión arterial se cae. ¿Ok? Al caerse la presión arterial, los vasoreceptores ahora se excitan menos o menos descargas tiran hacia el área depresora. ¿Eso qué hace? Que las áreas presoras que están inervadas por el sistema simpático ahora se exciten. ¿Ok? Y al excitarse, entonces producen un efecto cronotrópico, ionotrópico y cromotrópico positivo, aumentando frecuencia, vasoconstricción y elevando presión arterial. Pero esto es, jóvenes, siempre y cuando estén en condición normal. ¿Ok? Esta barreta se da de condición normal, pero cuando hay estos trastornos a nivel metabólico o de volumen, entonces se da como lo acabo de decir. ¿Ok? También hay otros receptores que hacen el papel, juegan también un papel importante como los receptores, que son los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores, ellos están monitoreando los niveles de CO2 y oxígeno. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de quimiorreceptores, los centrales que están a nivel del hipotálamo y los periféricos que están a nivel del callado aórtico y del seno carotídeo. Entonces estos quimiorreceptores, los centrales, ellos se adaptan, es decir, que ante un estímulo constante, ellos se apagan y ya dejan de monitorear. En cambio, los periféricos se mantienen ante cualquier cambio leve, ellos están activados. ¿Okay? Ellos no paran. Entonces, prácticamente serían estos los que están monitoreando, porque como no se adaptan, están monitoreando los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, si se eleva el dióxido de carbono, estos receptores se excitan y envían potenciales de acción al centro respiratorio, que está en el bulbo también, al centro respiratorio que está en el bulbo. Y ese centro respiratorio, al estar excitado, excita al sistema cardiovascular, al sistema regulador cardiovascular, y produce entonces un efecto simpático, como si fuera un efecto simpático. Hay descarga de catecolaminas y hay un aumento en la fuerza, contracción, fuerza, frecuencia y conducción eléctrica en el corazón, tendiendo a aumentar el trabajo cardíaco, ¿ok? Que eso es para disminuir los niveles de CO2, porque entre más se bombea sangre, más oxígeno se lleva y por ende el dióxido de carbono va a tender a disminuir. ¿Ok? Estos serían los dos componentes que activan o regulan el sistema que regulan la función cardiovascular. Y aquí vemos el diagrama. Aquí está los vasoreceptores. Ellos envían potenciales de acción a través
glosofaringeo y el vago. ¿A dónde? Al centro cardiovascular. Ya yo le dije que ellos van a descargar sobre el área depresora. Esa área depresora, al excitarse, ahora ellos envían potenciales de acción a través del nervio vago. ¿Ok? El nervio vago. Y entonces el efecto que vemos a nivel del corazón es eh, un efecto cronotrópico hidromotrópico negativo. ¿Ok? Cuando es parasimpático. Cuando es simpático, es todo lo contrario. Imagínense que estos varoreceptores ahora dejan de enviar potencial de acción al centro, al área depresora del centro cardiovascular. Por haber razón. Disminuyó el volumen sanguíneo, pónganle disminución del gasto, producto a hemorragia, producto a deshidratación. Entonces, estos receptores, al disminuir, envían menos potencial de acción, excitando menos al centro, al área depresora del, del área de regulación cardíaca. Y ahora el área simpática, que está normal, es como si estuviera excitada. Entonces, la descarga se va a dar por acá. Aquí va a venir el nervio cardíaco simpático, que van a venir, van a secretar catecolaminas, y estas catecolaminas van a unirse a los receptores beta 1 mayor que beta 2 en el corazón. ¿Ok? Y van a producir un efecto cronotrópico, dromotrópico y cronotrópico positivo, en este caso positivo, cuando es simpático. ¿Ok? Pero adicional, también va a enviar potenciales de acción a través de líneas de vías simpáticas o nervios simpáticos, perdón, fibras simpáticas, hacia las arterias y las venas, produciendo ¿qué cosa? Una vasoconstricción y así elevando la presión arterial. Si aumenta la frecuencia y aumentamos la vasoconstricción, la presión se eleva. ¿Ok? Pero también hay una descarga que aquí no está, pero va hacia el riñón. En el riñón, allá lo que va a promover es eh, en el riñón va a promover la descarga de la renina, que es una enzima que va a degradar renina va a degradar una molécula que es secretada por el riñón, ¿ok? Por el riñón, que es el plasmin, ajá, que es la renina, y esta renina entonces va a promover, ¿ok? El aumento de aldosterona y ADH para reabsorber agua y mejorar el volumen que se ha perdido. En ese caso, en ese caso. Por eso que no se puso esa, porque estamos hablando es netamente del corazón. Bien, seguimos. Bien, entonces el corazón, para medir la presión arterial en el corazón tenemos dos métodos. Un método que es directo, es invasivo, y un método que es indirecto, que no es invasivo. En el método directo, que nos da una medición real, precisa, en tiempo real, de la presión arterial en el sistema circulatorio del individuo, es más confiable. Pero el problema es que es invasiva. Eso no se puede estar haciendo en todos los pacientes, porque ¿quién se va a querer entonces medir la presión arterial? Entonces, esta presión, como ya dije, es muy precisa. Entonces, como ven, está conectado un catéter a la arteria y acá tenemos un sistema cerrado que tiene aquí un fluido que se llama fluido Furet, y este fluido es el que va a venir, pues aquí va a estar el transductor de presión, ¿verdad? Un traductor de presión. Entonces, este traductor es el que va a estar monitoreando la fuerza con que el fluido golpea ese traductor. Y el traductor entonces va a enviar
al monitor la, la, la presión real del individuo y la frecuencia, también puede ser la frecuencia arterial. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien, aquí vemos cómo se coloca el catéter y cómo se mide la presión. Aquí no se ve el transductor debe estar en otra posición cerca al Power Lab o a otro aparato de medición. Luego tenemos la otra, la otra condición de medición o el otro método, que es el método indirecto. En el método indirecto tenemos dos métodos, el palpatorio y el auscultatorio. En el palpatorio usamos el esfigmomanómetro, así como lo ven ahí, sin el estetoscopio, lo único que ahora vamos a medir el pulso arterial en la arteria braquial, en la arteria radial, perdón. Entonces, el problema que tiene este método palpatorio es que solamente nos da o nos informa de la presión sistólica, no nos da la diastólica. En cambio, el método auscultatorio sí nos da las dos presiones, tanto sistólica como diastólica. ¿Ok? Y en el caso del ocultatorio usamos un barómetro, pues igual que el palpatorio, pero adicional usamos el estetoscopio que nos va a permitir escuchar la turbulencia que se forma dentro del vaso, permitiéndonos entonces reconocer la presión sistólica de la presión diastólica. Porque la presión diastólica es cuando disminuye o se elimina el ruido, el ruido turbulento o el ruido de Korokov, como que se le conoce. Bien, este es el estetoscopio, presenta una campana, dos campanas, una campana que tiene una membrana que se le llama diafragma y otro que puede tener también membrana o simplemente abierto como vemos aquí. Este es para escuchar focos de sonidos en una cavidad, o sea, más cercano. En cambio, la campana más grande nos sirve para ver ruidos dentro de una cavidad más grande. ¿Ok? Entonces, este tubo lleva esa onda de sonido que recorre esto, pasa a través de los tubos auditivos que son arcos metálicos y va a llegar a dónde? Estas se llaman ojivas y van a llegar a las olivas. En las olivas son las que nosotros vamos a colocar en los canales auditivos para escuchar el ruido. Entonces eso tiene una forma de colocarla, que las olivas deben ir como en un sentido hacia arriba, no hacia abajo, porque si lo pones hacia abajo no va a escuchar. ¿Ok? Bien. Luego tenemos aquí el registro del pulso arterial o la presión arterial, perdón. Esta es presión sistólica, acá abajo tenemos la presión diastólica y el método consiste en crear una presión que vaya eliminando esta lectura. ¿Ok? Esta lectura. Entonces, como ven, los sonidos de Korokov en el estetoscopio comienza aquí arriba cuando vamos abriendo el esfigmomanómetro que les voy a indicar ahora. Vamos abriendo esto, el reloj, vamos abriéndolo. Entonces la presión comienza a caer, como ven aquí, comienza a caer hasta que llega a nivel de la presión diastólica, que es cuando desaparece el ruido. Y cuando desaparece, corresponde entonces a la presión diastólica. Cuando aparece muy leve, como un ruido como que dup, 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 y desaparece. El primer ruido leve corresponde a la presión sistólica y cuando desaparece a la presión diastólica. ¿Ok? Y eso lo hacemos con la válvula de alivio que tiene el manguito en el esfigmomanómetro. Ahí él nos permite cerrar la válvula y abrirla. Cuando la abrimos, el aire sale, quitándole presión al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo que está colapsado, que está cerrado, ahora comienza a abrirse y se va a dar una turbulencia dentro de él, producto a la velocidad del flujo. ¿Ok? Y ese ruido es el que vamos a escuchar nosotros. Bien, acá tenemos una onda dicrótica que es la presión, es la onda de presión, y tenemos entonces la presión sistólica, la presión diastólica que hay abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces lo que es la presión arterial medida, que sería, o la diferencia, perdón, entre la presión sistólica y la presión diastólica es la presión de pulso. ¿Ok? Aquí es la forma como medimos la medición, cómo medimos eh,
la presión arterial. Como ya le dije, nosotros colocamos el esfigmo, aquí como lo ven, lo colocamos y podemos poner debajo del esfigmo la campana del estetoscopio. Cabe destacar, jóvenes, que hay algunos que le ponen el estetoscopio, la campana, dentro del esfigmo, lo ponen dentro, cosa que dejan de colocarlo y cuando se llena el esfigmo lo va a mantener ahí presionado hasta escuchar el ruido. Es el mismo. Lo único que si usted lo pone afuera y hace contacto con alguno de estos tubos o el esfigmo, entonces va a sentir un ruido que puede ser un falso. ¿Ok? Entonces usted lo puede colocar afuera. Generalmente se pone o sea, el esfigmo se pone 2 centímetros por arriba de la fosa antecubital. Es decir, a nivel del codo, en la parte anterior, esa es la fosa antecubital la que se flexiona, donde se da la flexión del brazo. Usted mide 2 centímetros hacia arriba y de ahí para arriba pone el esfigmo, o sea, así que le da cabida para que la campana pueda ponerla afuera o la pone junto al esfigmo, ¿ok? Entonces, cuando usted comienza a llenar la presión por arriba de 120 milímetros de mercurio, usted va a colapsar el vaso, o sea, lo va a cerrar. Entonces no va a haber paso de sangre, no va a haber pulso. Aquí prácticamente usted no va a percibir el pulso acá, o sea, porque no hay paso de sangre. Y la presión la vamos a registrar en el barómetro que puede estar por arriba de 120. Póngale 140, 160, dependiendo de la condición del paciente. Si es hipertenso, si es normal, qué sé yo. Entonces, cuando usted ya llega a 140, 160 y de una persona normal, usted comienza ahora a abrir la válvula, esta que está aquí, del manómetro, o del manguito, en este caso. Esa válvula comienza a liberar aire y hacer que el vaso se abra. Al abrirse pasa sangre, pero a alta velocidad, porque los gradientes son diferentes. Así que se va a formar especie de un flujo turbulento al pasar del lado más estrecho. ¿Ok? Se puso ese flujo turbulento que produce un sonido que se llama sonido de Korokov, que es el dueño, el que lo identificó, lo estableció así, hasta que este flujo aquí se vuelve turbulento, pero al abrir normal, eh, eh, el vaso sanguíneo, que abra a su nivel normal, entonces el flujo se vuelve prácticamente laminar, haciendo que el sonido desaparezca. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, cuando estamos aquí, tenemos el flujo laminar y acá tendríamos el flujo turbulento. ¿Ok? Flujo turbulento aumenta un poco y luego desaparece. ¿Ok? Eso es lo interesante de esto. Bien. Otra base para la medición de la presión arterial es utilizando estos aparatos electrónicos, que son los digitales. Son buenos, pero hay que tener cuidado porque la batería de ellos se gasta y cuando pierden batería, cuando pierden energía, pierden también sensibilidad, ¿ya? Y estos aparatos hay que, cada año, es lo que recomiendan ellos, mandarlo a calibrar, ¿ok? A calibrar. O, o calibrarlo uno mismo. Uno puede hacerlo por la vía del, del evento auscultatorio, porque este es auscultatorio también, con el estetoscopio y el esfigmo. Y acá medimos la presión igual para ver si se mantienen, son muy similares. ¿Ok? Y ahí podríamos calibrar el aparato. Bien, ¿cuál es la importancia de conocer la presión arterial en el individuo? Bueno, posibles patologías, posibles patologías. Por debajo de 120-80, por lo menos como vemos aquí, dependiendo la talla y peso de la paciente y la condición normal hipertensa de la paciente, porque puede ser una paciente con bajo peso, pero mantiene una presión arterial de 110-70 y es la presión normal en ella. No es que está hipotensa, es la presión normal en ella. Ya no sería 120-80, sino 110-70.
Pero la presión normal, ¿ok? Cuando aumenta, miren, tenemos prehipertensión 120 a 139 y de 80 a 89. Quiere decir, 120, se habla de que ya cuando la persona llega, está en 130, hablamos de una prehipertensión. No en 120 porque está dentro del valor normal. Cuando está en 130, ya hablamos entonces de una prehipertensión. La hipertensión estado 1 es cuando pasamos de 140 a 159 y de 90 en diastólica a 99. La hipertensión estadio 2 va mayor de 160 a mayor de 100. Miren los estados de y ahí hay que poner cuidado a esas presiones, ¿ok? Bien, aquí es como la medimos la presión arterial en el Power Lab. En el Power Lab utilizaríamos traductores de pulso, traductor de pulso, este que tienen ahí, que se le llama un traductor piezoeléctrico. Él tiene dos láminas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Entonces la piel, cuando nosotros colocamos este sensor o este traductor en la piel del nivel del dedo, de la yema del dedo corazón, cuando el flujo de sangre distiende el vaso, como ven aquí, hace que estas placas se acerquen un poco más y ese, esa polarización de las placas o ese acercamiento de las placas hace que se forme un registro de pulso. ¿Ok? Y ese registro va a salir entonces en el monitor. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, es algo parecido a esto, jóvenes. Aquí tenemos el pulso arterial. Miren, cuando el efimomanómetro está completamente a presión alta, es decir, 160, 140, miren que colapsa el vaso, ya el vaso no transmite más pulso. Hasta cuando llega a este nivel, que comienzan a abrir la válvula y el aire, entonces comienza a presentarse el sonido, hasta que comienza a ir aumentando, hasta que llega a dónde? Aquí, a este nivel, que es el nivel laminar. Este es el nivel laminar del flujo. Acá, aquí sería el flujo turbulento. Bueno, aquí no hay flujo. El flujo turbulento estaría aquí, aquí, cuando comienza a escucharse por primera vez el sonido, que es muy leve. Luego va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que ya desaparece. ¿Dónde va a desaparecer? Por acá, que es cuando el vaso está completamente dilatado normal. ¿Ok? Acá vemos la presión. Miren, aquí es el máxima presión y acá vamos a ver cuando llegamos a presiones, póngale aquí las primeras presiones, que sería la presión sistólica y acá la presión diastólica. ¿Ok? Eso sería más o menos. Y acá el sonido de esa presión. También ahí se puede medir de forma de sonido. ¿Ok? Bien, seguimos. Eh, la presión arterial puede variar en función de nuestra posición corporal. Si estamos acostados, en supino, nos va a dar un valor. Si estamos sentados, va a aumentar. Si estamos parados, va a aumentar. ¿Ok? Pero en cambio puede disminuir en temperatura fría y puede aumentar en temperatura ya cuando hace más calor. Tiende a aumentar la, la, la presión arterial. ¿Ok? Entonces, si yo levanto los brazos, miren, la presión aquí en el brazo tiende a caer. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza de gravedad juega un papel importante en esta condición. Con los brazos hacia abajo, el nivel flebiótico está aquí, así que la presión va a tender a aumentar hacia abajo. ¿Ok? Que es lo que vemos aquí. Este es el nivel flebiótico del corazón, 0. Hacia arriba, la fuerza de gravedad es la que actúa, disminuyendo la presión, y hacia abajo, vamos en el sentido de la fuerza de gravedad, por lo cual la presión aumenta. ¿Ok? Cuando usted se levanta de una cama, tiene que hacerlo con calma, no tan rápido. Bueno, uno joven no es tanto problema, pero bueno, en algunos jóvenes sí le pasa eso.
O cuando usted se pone de pie muy rápido, la presión tiende a ser igual a lo largo de toda la presión. Y, y ahí pueden, en algunos casos, cuando se levanta usted muy rápido, puede que la sangre no llegue aquí, al cerebro. Entonces la persona comienza ¿qué? Como a desmayarse o a tener mareo. Es por eso que hay que jugar vivo cuando uno se para muy rápido, de sentado a parado o de acostado a parado, porque el sistema nervioso no ha regulado. El sistema nervioso necesita 30 segundos para regular la presión arterial. ¿Ok? Bien. Bueno, diferentes formas de medir la presión arterial, pues en ayuna, antes de levantarse, en decúbito dorsal, como ya hemos hablado, en posición sentada o de pie también se puede medir. ¿Ok? Esos son los datos, la forma para medir esta presión. Bueno, aquí hemos terminado con, con presión. Ahora vamos a pasar a otro tema, rapidito para adelantar y nos quedan